Va a dar inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral Infantil. Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral Infantil, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos informa los resultados del sorteo para la integración de esta Sala Regional Infantil y acto seguido proceda a verificar el quórum legal y a dar cuenta con los temas que se van a analizar y resolver en esta sesión pública. Magistrado Presidente, le informo que como resultado del sorteo que se llevó a cabo en esta sala, para designar las personas que ocuparán cada uno de los cargos en esta sesión pública, se encuentran presentes en los 3 magistrados que integran la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral Infantil con los siguientes cargos. Magistrado Presidente Óscar Eduardo López Alarcón. Magistrada Tatiana Zuley Carballo Ángeles. Magistrado André Hernández Jiménez. Secretaria Daniela Castillo Hernández. Por lo tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los temas a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes: discusión y análisis del juicio electoral infantil a fin de estudiar los siguientes derechos de niñas, niños y adolescentes: el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Todo ello dentro del marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014, de conformidad en el aviso de sección pública correspondiente que oportunadamente se fijó en los estados de esta Sala Regional Jalapa, es la cuenta Magistrado Presidente de Niñas, Niños y Adolescentes. Magistrados, está a su consideración el orden que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si están de acuerdo en votación económica, sírvanse a manifestar su aprobación. Se aprueba, secretaria. Secretaria, por favor dé cuenta con el primer tema a ser analizado. Con su autorización, magistrado presidente. En primer término, se abordará lo relativo al derecho a la igualdad sustantiva, regulando el artículo 36 de la Ley General, que lo describe como aquel consistente en que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Magistrados, está a su consideración el primer tema para su análisis. Tatiana, ¿cuál es su opinión? Tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de seguir soñándolas. Considero que este derecho, como todos, es igual de importante respecto a que dice una gran verdad. Pero desgraciadamente, lo que nos demanda no se está viendo en la realidad, pues día a día vemos casos de desigualdad
con respecto a los niños que por falta de conocimiento por esta ley. Es lo que está pasando diariamente. Es necesario que se haga algo diferente para que esto acabe de una vez por todas y podamos gozar de este gran derecho. Es cuando. Magistrado André, ¿cuál es su opinión? Buenas tardes, secretaria, magistrada, presidente. Esta es mi opinión. Este derecho es importante, pues al garantizar la educación, la alimentación y la atención médica de niñas, niños y adolescentes, permitirá tener un país más próspero, más sano y determinará las bases de lo que más tarde seremos como adultos. Este derecho no se les debe verse como una obligación, sino como una herramienta para la formación de personas independientes. En un país donde prevalece la educación, la salud y la sana alimentación, existirá siempre el progreso. ¿Cuándo? Secretaria, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es la siguiente. El derecho a la igualdad sustantiva está conformado por 3 artículos, los cuales dicen que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al mismo trato y oportunidades. Este derecho es poco cumplido, ya que hay niños que no tienen la economía necesaria para tener las mismas oportunidades. Este derecho es poco difundido, ya que la difusión pocas veces es dada a conocer fuera de la escuela, ya que no existen instituciones que se encarguen de difundir los derechos por medios masivos. Solo ocasionalmente son dados a conocer, pero muy poco entendible. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, las cuales debemos cumplir. Así también que los niños tengamos el mismo trato unos con otros, para que así el capítulo 5, artículo 36 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes sea realmente cumplido. Como presidente, esta es mi opinión. Capítulo 5. El capítulo 5, en su artículo 36, nos dice a quién va dirigida esta ley en sus derechos. Y el artículo 37 establece a quiénes tienen la responsabilidad de cumplir y hacer que se cumpla la aplicación de esta ley. Por lo que en este capítulo se contempla que las autoridades deberán cuidar de no emplear en sus documentos oficiales términos con tendencias sexistas. Así que cuando haya obstáculos que impidan el acceso a las oportunidades de alimentación, educación, atención médica, se tenga a bien eliminar dichos obstáculos como políticas y medidas bien implementadas que generen la deseada igualdad. Cabe señalar que cuando a niñas y adolescentes atañe en privar de igualdad, ya sea por estereotipos sexistas, tradiciones, costumbres y que se basen en consideraciones de inferioridad, deberán ser alimentados estos aspectos. Establecer medidas dirigidas a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rasgo educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales en desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en la ley. Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva, a los ámbitos oficiales y privados, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes. Desarrollo de campañas permanentes para estabilizar a todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Artículo 38. Las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes deberán ser dirigidas a promover, proteger y garantizar en todos momentos sus derechos en aras de alcanzar equidad sustantiva con respecto de los niños y los adolescentes y con toda la sociedad. Secretaria, tome nota de todos los comentarios y resérvelos para el momento del fallo. Se toma nota, presidente. Secretaria, por favor, dé cuenta con el segundo tema a ser analizado. Con su autorización, magistrado presidente.
el segundo término se abordará lo relativo al derecho a no ser discriminado, regulado en el artículo 39 de la Ley General, que lo describe como aquel consistente que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que lo tenga bajo guarda y custodia u otros miembros de su familia. Magistrados, ¿está a su consideración el segundo tema para su análisis? La magistrada, ¿cuál es su opinión? Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación por motivos de diferencia a la sociedad, como discapacidades, religión, raza, género, etc. Para mí, este es uno de los más grandes problemas que enfrenta México hoy en día, pues sabemos que diariamente hay muchos casos de discriminación hacia los niños, tanto así que esto influye a que más de 20 millones de niñas no obtengan educación. Yo considero que es demasiado importante que se accione urgentemente para evitar que este gran problema que nos sigue atormentando durante años siga creciendo y acabe de una vez por todas, para que nosotros como niños vivamos una vida sin discriminación. Es cuando. Magistrado, ¿cuál es su opinión? Este derecho lo considero de suma importancia, pues en los tiempos que nos toca vivir no podemos hablar de desigualdad, sino todo lo contrario. Evitar la discriminación permitirá que en nuestro país y el mundo entero haya mayor equidad, respeto y tolerancia. No debemos olvidar que todos somos iguales ante la ley. La discriminación es retroceso, es cuando. Secretaria, ¿cuál es su opinión? Señor presidente, yo estoy de acuerdo con los dos magistrados. Como presidente, daré mi opinión. Capítulo 6. Del derecho a no ser discriminado. En el artículo 39, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación ni limitaciones o restricción de sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión o condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud, cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda o custodia, o a otros miembros de su familia. Son las autoridades quienes están obligadas de imponer medidas para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple que pueda afectar a las niñas, niños y adolescentes, excluidos de la sociedad, en situación de calle, afrodescendientes, trabajo forzoso, en infantes y migraciones. Secretaria, tome nota de todos los comentarios y resérvelos para el momento del fallo. Se toma nota, presidente. Secretaria, por favor dé cuenta con el tercer tema para ser analizado. Con su autorización, magistrado presidente. Como tercer tema, se abordará lo relativo al derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, contenido en el artículo 43 de la Ley General, que lo describe como aquel consistente que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico
como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Magistrados, ¿está a su consideración el tercer tema para su análisis? Magistrada, ¿cuál es su opinión? Tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, que permita el bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, espiritual, étnico, cultural y social. En mi opinión, esta ley nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, pues nos habla a tener un buen desarrollo para nosotros mismos. Es necesario que se cumpla. Magistrado, ¿cuál es su opinión? Considero de vital importancia que los adultos y autoridades garanticen el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, estoy realmente preocupado al observar que muchos niños carecen de un ambiente sano en lo físico, mental y emocional. Si damos una mirada a tantas zonas marginadas, podremos ver que todavía hay mucho por hacer. Ofrecer mejor calidad de vida a la niñez que permitirá que tengan un mejor desarrollo y por tanto mayores logros en la vida. Es cuando... Secretaria, ¿cuál es su opinión? El capítulo 7 del artículo 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano y que permitan su sano desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso. La difusión de este derecho es poco conocida, ya que no existen centros de salud totalmente gratuitos para todas aquellas personas que no tienen la economía necesaria para estar en sano desarrollo, ya que es necesario ir a la revisión con el médico. En mi opinión, el artículo 44 se refiere a individuos que ejercen patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, teniendo como obligación primordial proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos condiciones de vida suficiente para un sano desarrollo. De ser necesario, las autoridades coadyuvarán con medios apropiados. Secretaria, tome nota de todos los comentarios y resérvelos para el momento del fallo. Se toma nota, presidente. Secretaria, dé cuenta con el último tema a ser analizado. Con su autorización, magistrado presidente. Como cuarto y último tema, se abordará lo relativo al derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, contenido en el artículo 46 de la Ley General que hemos analizado, que lo describe como aquel consistente en que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a la que resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Magistrados, secretaria, una vez que hemos manifestado nuestras ideas respecto a los 4 derechos infantiles que se han abordado, es momento de analizar y contestar 3 interrogantes. ¿La ley es clara al explicar en qué consiste el derecho en cuestión? ¿Se le ha dado una difusión suficiente para que todos los niños y adultos los conozcan y los respeten y los cumplan? ¿Es necesario hacer algo distinto para darlos a conocer y cumplirlos cabalmente? Magistrada, ¿cuál es su opinión? En mi caso, entender esta ley y familiarizarla ha sido fácil. Sin embargo, sé que hay muchos niños y niñas que se les ha dificultado entender algunos términos jurídicos. Es necesario que cuando las autoridades crean leyes y derechos dirigidos a los niños y niñas, se utilicen términos más sencillos para mayor comprensión. También considero que no se le ha dado una adecuada difusión, pues no todos tienen el conocimiento de dicha ley, y debido a esto hay tantas violaciones a esta ley tan importante. Y sí, es necesario hacer algo diferente para difundir esta ley
tan fundamental, debido a que no muchos conocen su existencia, por lo tanto, no la respetan. Le hago un llamado por medio de estas redes a las autoridades para exigir que hagan cumplir con nuestros derechos. Magistrado, ¿cuál es su opinión? En la ley se explica claramente el derecho que niñas, niños y adolescentes tenemos de vivir en un mundo libre de la violencia, donde sean tratados con respeto a su integridad física y emocional. Sin embargo, no es clara en el sentido de no manejar las sanciones que serán aplicadas a quienes incurran a este delito. Mi opinión es que falta mayor difusión de este y otros derechos. Si hubiera mayor información, considero que los altos índices de niñas, niños y adolescentes en nuestro país que sufren algún tipo de violencia ya habrían disminuido. Es necesario que se dé mayor difusión a los derechos de los niños, destacar la importancia de vigilar y procurar esos derechos, crear una conciencia basada en los valores, que nuestras autoridades y la sociedad en general esté mejor informada, pero sobre todo educar a la niñez, protegerla y creer en la idea de que un país mejor no es aquel que más sanciona, sino aquel no se ve en la necesidad de hacerlo. Las niñas, niños y adolescentes necesitamos un país donde se difundan, protejan y garanticen nuestros derechos. Secretaria, ¿cuál es su opinión? La ley es poco clara, ya que los artículos tienen palabras o frases desconocidas para los que no tienen estudios, etc. A los derechos no se les ha dado la suficiente difusión. Mi propuesta o opinión sería crear comerciales generando conciencia sobre lo dañino que es la discriminación, ponerlos en las cadenas de televisión más reconocidas, en donde tiene alcance para que de este modo llegue a mayor número de personas que puedan verlo y educar a sus hijos con respeto desde pequeños. También crear folletos y repartirlos en lugares concurridos, sobre todo en los lugares que no tienen televisión. En los folletos se hablará sobre este derecho y su importancia en la formación de personas que construyan una sociedad tolerante y respetuosa de los demás. En mi opinión, la ley no es clara, no ha tenido suficiente difusión y por lo que opino que invocatorias como en las que estoy participando es una muestra y motivación para despertar el interés en el conocimiento de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos en el camino a recorrer para lograr una labor loable. Para tal efecto es necesario e imperativo se contemple un orden en tiempo y forma para canalizar en los lineamientos correspondientes la documentación necesaria para ejercer con facilidad la encomienda que hoy tratamos. Darle información a todos los involucrados en estas participaciones. Magistrados, secretaria, hemos concluido el análisis de los 4 temas que son objetos de esta sesión pública de resolución. Secretaria, informa a este pleno de las conclusiones que se fueron reservando respecto del estudio de cada uno de los derechos que fueron analizados a fin de que podamos emitir el fallo correspondiente y se proceda a dar lectura a los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrado presidente, y la de los niños, magistrados, le informo que las conclusiones a las que ha llegado esta sección pública son las siguientes. Es necesario que la ley se encuentre redactada en un lenguaje accesible para todos. Todos los adultos estarán obligados a respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es importante
que otorgue difusión masiva a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Magistrados, secretaria, si están de acuerdo con dichas conclusiones, les solicito atentamente que manifiesten su voto a fin de proceder a la lectura de los puntos resolutivos correspondientes. Presidente, las conclusiones fueron aprobadas por unanimidad de votos. En consecuencia, el Tribunal Electoral Infantil, luego de analizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral y a una vida libre de violencia y a integridad personal, resuelve, primero, se ordena al Parlamento Infantil para que en un plazo de mayor a 180 días hábiles, a partir de la fecha en la que se notifique esta sentencia, lleve a cabo la educación gramatical y semántica de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se corrija el estilo de su redacción de modo que sea totalmente accesible y de fácil comprensión para todos los niños de México. Segundo, se ordena a todos los adultos de los Estados Unidos mexicanos que cumplan, sin excusa ni pretexto alguno, el total y absoluto respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México. Tercero, se ordena a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación que implemente una campaña de difusión masiva en todo el territorio nacional a través del espectro de radio, televisión y redes sociales, con el objetivo de dar a conocer la naturaleza y alcances de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuarto, notifíquese esta sentencia en los términos que indica la ley. Al hablarse agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 5:57, se da por concluida